Bienvenidos al vídeo resumen de la Unidad Didáctica 1 de la asignatura Derecho del Trabajo. En él abordaremos dos aspectos: los efectos constitutivo y regulador del contrato de trabajo y las fuentes de las relaciones laborales. Para empezar, comenzaremos resolviendo la siguiente cuestión: ¿qué es un contrato de trabajo? Pues un contrato de trabajo no deja de ser más que la expresión formal de un acuerdo que libremente adoptan dos partes: el trabajador, la persona que presta los servicios, y el empresario, es decir, la persona a favor de quien se prestan esos servicios y que por tanto los retribuye. En definitiva, un contrato de trabajo no deja de ser más que una manifestación de la autonomía de la voluntad de ambas partes. Ambas partes son quienes libremente conciertan ese contrato por el que uno se compromete a trabajar y el otro a remunerar ese trabajo. Y es por ello que este contrato de trabajo asume un doble valor, al que hacemos referencia en el título de la unidad didáctica: un efecto constitutivo, en el sentido de que crea un verdadero y efectivo negocio jurídico entre las partes, y un efecto regulador, porque también genera o desarrolla fuente o sirve como fuente reguladora de esa relación laboral. Regulador, sí, aunque con matices. Hemos dicho que puede generar derechos, obligaciones dentro del ámbito de esa relación laboral, pero sujeta a una serie de parámetros. Su contenido regulador está seriamente limitado por otras fuentes externas, sean heterónomas, como leyes y reglamentos, sean autónomas, como los convenios colectivos. De tal manera que las fuentes reguladoras de la relación laboral son mucho más amplias que el propio contrato de trabajo. Podemos hacer referencia a las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, a los convenios colectivos que se pacten, a la propia voluntad de las partes, a ese contrato de trabajo al que hemos hecho referencia, y también a los usos y costumbres locales y profesionales. Todas ellas complementadas en su aplicación por un lado, los principios generales del derecho y por otro, la jurisprudencia y la doctrina de los propios órganos judiciales. Pero junto con estas normas, no podemos perder de vista que existen otras fuentes que también pueden resultar de aplicación. Estamos haciendo referencia a las fuentes legales internacionales y supraestatales: convenios bilaterales y multilaterales, convenios de la OIT, el propio derecho comunitario, sea primario como los tratados, sea derivado como los reglamentos, las directivas, las decisiones, etc. ¿Y qué ocurre si, por ejemplo, una norma de derecho comunitario colisiona con otra del derecho interno? Bueno, pues en este caso, el principio de primacía implica que las normas comunitarias prevalecerán sobre las de derecho interno que se opongan a ellas. Fuentes estatales. Abordamos ya lo relativo a estas fuentes reguladoras de la relación laboral. Tendríamos, por orden de jerarquía, de mayor valor, la Constitución española, las leyes, sean estas orgánicas, ordinarias, delegantes, estemos hablando de decretos legislativos, de decretos leyes. En tercer lugar, los reglamentos. Y, como particularidad dentro del ámbito del derecho del trabajo, merece especial atención una fuente de origen profesional, que no es otra que el convenio colectivo. El convenio colectivo es un pacto escrito, que libremente acuerdan, por un lado, los representantes de los trabajadores y, por otro, los representantes de los empresarios, y que su objeto o su finalidad no es otra que la de regular condiciones de trabajo dentro de un ámbito concreto de aplicación: un ámbito territorial o geográfico, un ámbito funcional, un ámbito temporal. ¿Cuáles son las características básicas de un convenio colectivo? Bueno, primera y fundamental, cuenta con fuerza vinculante. Para todos aquellos sujetos que estén dentro del ámbito de aplicación de ese convenio, con independencia de que hayan participado o no de un modo directo en su negociación, el contenido de ese convenio colectivo resulta aplicable. También crea derecho objetivo, es decir, es fuente del derecho, es fuente dentro del derecho laboral. Es imperativo para aquellos sujetos incluidos dentro de su ámbito de aplicación. Es inderogable por contrato individual. El principio de jerarquía normativa implica que el contrato de trabajo no pueda ir en contra de lo establecido en convenio colectivo. Irrenunciable para los trabajadores: todos aquellos derechos, todas aquellas obligaciones previstas en convenio colectivo no pueden ser objeto de renuncia por parte de trabajadores, por parte de los empresarios. Principio de jerarquía normativa, lo hemos visto antes.
está dentro del sistema de fuentes reguladoras de la relación laboral y debe respetar ese principio de jerarquía normativa. No puede, por ejemplo, un convenio colectivo contravenir lo que establezca una ley o un reglamento. Y por último, su ignorancia no excusa de su cumplimiento. El hecho de no conocer que un determinado convenio colectivo resulta de aplicación en una concreta relación laboral no va a implicar que no se pueda exigir su efectivo cumplimiento. ¿Y qué tipos de convenios colectivos existen? 2. Estatutarios o de eficacia general, es decir, aquellos que se negocian de acuerdo a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, todos los requisitos, todas las pautas, etc. O extraestatutarios, que no se negocian de conformidad con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores para los convenios colectivos de eficacia general y que, por lo tanto, única y exclusivamente resultan de aplicación, resultan vinculantes para aquellos sujetos que los negocian. En tercer lugar, vamos a abordar la aplicación de las normas laborales, es decir, determinadas situaciones que se nos pueden presentar a la hora de encontrarnos ante un supuesto concreto en el que sean varias las normas que puedan resultar de aplicación. A la hora de aplicar una norma tenemos que tener claro que existen 3 pasos esenciales. Primero tenemos que elegir la norma vigente. En segundo lugar, de entre todas las vigentes, aquella que sea más adecuada para el supuesto concreto. Y en tercer lugar, habrá que interpretar su contenido. ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, por un lado, que existe una pluralidad de normas, incluso de diferente rango, que van a regular muchos aspectos dentro de las relaciones laborales. Y eso implica que unas tengan más valor que otro, implica que unas sean jerárquicamente superiores a otras. Vamos a encontrarnos también con una sucesión de normas en el tiempo. Las relaciones laborales no son estáticas, las normas con cierta periodicidad van cambiando, van apareciendo otras nuevas, y eso nos va a obligar a acudir al principio de modernidad. Y por otro lado, la imperatividad, ¿de acuerdo? Las normas heterónomas y autónomas rigen sobre la autonomía individual de las partes. De tal manera que al final nos podemos encontrar que normas, todas ellas válidas y vigentes, pueden regular, pueden afectar de manera diferente una misma realidad. Y para eso hay que encontrar soluciones. ¿Y qué principios debemos respetar en caso de que varias normas vigentes entren en conflicto? Es decir, en un mismo momento se encuentren regulando una misma realidad. 3 básicamente. Principio de jerarquía normativa, principio de norma mínima y principio de norma más favorable. ¿Qué implica el principio de jerarquía? Bueno, pues que las normas, ese conjunto normativo al que antes hicimos referencia, cuentan con diferente rango. Habrá unas con mayor valor, otras con menor valor. De tal manera que las que cuenten con ese mayor valor terminarán imponiéndose sobre las inferiores. En definitiva, las normas inferiores siempre deberán respetar lo establecido por las superiores. Gráficamente, el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores nos da esta ordenación. De mayor a menor valor estarían las leyes, en sentido amplio, los reglamentos, los convenios colectivos, los contratos de trabajo y, por último, los usos y costumbres locales y profesionales. ¿Qué implica el principio de norma mínima? Una norma inferior en rango debe necesariamente respetar los mínimos marcados por otra de rango superior. Si bien aquí tenemos que distinguir 3 posibles situaciones. Las normas de derecho necesario absoluto, es decir, aquellas que no permiten en ningún caso que las normas de rango inferior las alteren, las modifiquen, son condiciones de carácter imperativo, por ejemplo, la edad de acceso al trabajo. En segundo lugar, podríamos hablar de normas de derecho necesario relativo, es decir, aquellas que sí admiten una regulación de mejora, por ejemplo, lo relativo a vacaciones. Aquí sí una norma de rango inferior podría modificar para mejorar lo establecido en la norma de rango superior. Y por último, las normas de carácter dispositivo. Solamente resultarán de aplicación estas normas cuando no exista un pacto que prevea o que regule una determinada condición. Por ejemplo, la duración del periodo de prueba. De tal manera que si las partes, por convenio colectivo, no establecen nada al respecto, será la norma de carácter legal la que resulte de aplicación.
¿Principio de norma más favorable? Bueno, simple y llanamente, cuando nos encontremos con 2 o más normas laborales vigentes, va a prevalecer aquella que conceda más derechos a los trabajadores. Siempre valorando 2 parámetros, que sea la más favorable en su conjunto y también en cómputo anual. ¿Y qué ocurriría si nos encontráramos, pues con un conflicto derivado de la sucesión de normas en el tiempo? Ya no estamos hablando de concurrencia de normas en un mismo momento, no. Nos estamos refiriendo a 2 normas que, de manera sucesiva, regulan una misma realidad. Pues en este caso rige el principio de modernidad, de tal manera que la norma posterior deroga a la anterior del mismo rango. Y en este sentido hay que tener en cuenta que la regla general es el principio de irretroactividad. La norma posterior no puede regular hacia el pasado. Pero ojo con la regresividad de las normas. La ley y el convenio colectivo no generan derechos adquiridos. Esos derechos adquiridos o esa condición más beneficiosa solo puede generarse a través de mejoras que tengan su origen en contrato de trabajo, de tal manera que las partes pueden establecer condiciones de trabajo más favorables a las contenidas bien en una norma legal, bien en un convenio colectivo. Esta condición más beneficiosa será voluntariamente establecida entre las partes. Debe ser además una condición lícita y que además mejore las condiciones legales o convencionales de referencia. Cumplidas estas condiciones, esa condición más beneficiosa se incorpora al contrato de trabajo del trabajador y por lo tanto este trabajador adquiere el derecho a conservarla con independencia de que el conjunto normativo de referencia, es decir, con independencia de que esas leyes, esos convenios colectivos que mejora, a su vez se modifiquen en el futuro. Si no se pacta de manera expresa, surge el problema de cómo acreditar que existe una condición más beneficiosa. Bueno, pues en tal caso, debe existir una voluntad clara y manifiesta de concederla, no bastando un mero dejar hacer por parte del empresario. Además, hay que tener en cuenta que no es la mera persistencia en el tiempo la que crea una condición más beneficiosa, no, debe existir en todo caso esa voluntad clara y manifiesta a la que hacíamos referencia. No obstante, debemos tener en cuenta que esta condición más beneficiosa, a pesar de que hemos indicado que se convierte en un derecho y que como tal puede ser conservado por el trabajador, en determinadas circunstancias puede ser revocada. Bien porque exista un pacto entre las partes en ese sentido, bien porque opere la técnica de la compensación o la absorción, bien ante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.